ahora sí. Bueno, definíamos las unidades de entropía, entonces, de variación de entropía, o entropía, como unidad de energía para el sistema técnico kilocaloría, para el sistema internacional kilojoule, sobre una unidad de temperatura absoluta. Kelvin o Rankine, si usáramos el sistema inglés, ¿no? Si vamos a medirla, eso para los totales, para variación de entropía total. Si medimos como propiedad por unidad de masa, se va a agregar abajo el kilogramo, por cada kilogramo de masa. Y también se puede medir por unidad de tiempo. Como todas las energías medíamos, bueno, para la entropía lo mismo podemos hacer. ¿Sí? Totales por unidad de masa o por unidad de tiempo, donde acá, en lugar del kilogramo, nos va a aparecer segundo, minuto, hora, ¿sí? Se va a agregar esa unidad de tiempo acá dividiendo, que va a indicar por unidad de tiempo, que se lo llama tasa de variación de entropía o tasa de transferencia de entropía, ¿sí? Avancemos. Así como la variación de volumen, si recuerdan cuando explicamos sistema cerrado, ¿sí? Nos daba el trabajo que podía producirse en la expansión o la compresión de ese sistema cerrado. Si no había variación de volumen, no teníamos trabajo. O sea que la variación de volumen, en cierta forma, nos medía el trabajo. Bueno, la variación de entropía determina la cantidad de calor en una transformación reversible. O sea que a partir de la variación de entropía, yo podría asociarla al calor puesto en juego en esa transformación. Eso lo podríamos ver fácilmente si tomamos un sistema isotérmico, si tomamos una transformación o un proceso isotérmico internamente reversible, no importa lo que pase en el exterior. ¿Sí? La transformación es una isotérmica reversible donde la temperatura es constante. Si tomamos la ecuación 6.4 que habíamos definido anteriormente, que era la variación de entropía entre dos estados, o sea que si integro, ahora fíjense que este S2 menos S1 es la variación de entropía, delta S, así lo vamos a llamar. En general no lo vamos a escribir como S2 menos S1, sino simplemente delta S y pondremos delta S 1, 2 le pondríamos, ¿no? Es la integral, acá está, abierta, acuérdense que la integral abierta no es un ciclo, esto es una transformación. ¿De qué? Diferencial de Q reversible para que sea variación de entropía, sobre T. Ustedes saben integrar. ¿Qué puedo hacer con la Sí. temperatura que está dividiendo acá si es una constante? ¿Puedo Y hacer esto pasa que está por acá al afuera. lado? Pasa para Sí. afuera, ¿no? La puedo poner Después afuera. una constante. Claro, si es una constante, no depende de la variable de integración, entonces la sacamos Claro. afuera. Entonces nos queda la integral solamente del diferencial. Cuando teníamos la integral de diferencial x, era x el resultado. Sí. Entonces la integral de diferencial de Q reversible es Q reversible. O sea que la variación de entropía, acá no está escrito eso, pero me quedaría, si yo resuelvo la integral, como Q reversible sobre T. Si T la paso multiplicando delta S, ahí me da el Q reversible. O sea, en cierta forma, así como la variación de volumen mide el trabajo en un sistema cerrado, ¿sí? La variación de entropía me estaría midiendo el calor reversible, ¿sí? En función del cambio de temperatura, cuando la temperatura es constante, no el cambio de temperatura. Esa es una pequeña interpretación física que le podemos dar, ¿sí? En cierta forma, la variación de entropía me está mostrando a mí el calor puesto en juego que se recibe o se cede en forma reversible. Esta expresión la pueden usar, ya la 6.5 la podrían usar siempre que tengan una isotérmica. ¿Sí? Si tienen la variación de entropía, lo multiplican por la temperatura absoluta, que no cambia, que es la que tienen de dato porque es Claro, isotérmica, porque es isotérmica. claro, y les daría el calor reversible. Siempre que tengan un proceso isotérmico, ¿sí? Le dicen, bueno, una fuente recibe a temperatura constante, o sea, la variación de la fuente es de tanto y recibe el calor a temperatura constante de tanto. Bueno, si quieren calcular el calor, podrían usar esto. ¿Sí? O sea, lo que hay que hacer en cada caso es resolver esta integral, esta que está acá, la 6, ¿cómo era? ¿La 4 era esa? La 6.4, sí. La 6,4, sí, ahí está. Esta es la ecuación que me va a determinar a mí la entropía. ¿Se acuerdan como alguna vez yo le puse la integral para el trabajo? Le dije, bueno, con esta integral se calcula trabajo. Después en los problemas no usamos la integral, usábamos la fórmula ya resuelta de esa integral. Bueno, acá pasa lo mismo. Claro. Si la temperatura es constante, esta integral la puedo resolver así. Bueno, esta es una fórmula que me permitiría calcular variación de entropía. Si yo paso el T dividiendo acá, variación de entropía si el proceso fuera a temperatura constante. Obvio, reversible, ¿no? Pero supongo que quedó claro a esta altura. ¿Sí? Una cosa es lo que expresa el teorema de Clausius. ¿Sí?
Y otra cosa es la ecuación de entropía. Cuando hablamos del teorema de Clausius, acuérdense que era una integral a lo largo de un ciclo, ¿sí? Y definía que esa integral cíclica de calores sobre temperatura absoluta era menor o igual a cero. En la que era igual a cero, en la parte que es igual a cero, surge el concepto de entropía. Eh, esa que era igual a cero nos definía a nosotros una función de estado. Y acá pusimos finalmente la C4, cómo lo podríamos calcular si la transformación no fuera un ciclo. ¿Qué pasa si S2 es igual a S1? ¿Sí? Después de haber recorrido unas transformaciones. Estamos hablando de un ciclo. ¿Cuánto daría esta integral? 0. Cero, porque si hablamos de un ciclo es integral da cero. Siempre que hablemos de calor reversible, ¿no? Claro. Bueno, avancemos. Vamos a volver con el concepto de irreversibilidad. El calor es una causa de irreversibilidad, ¿sí? Siempre que haya calor, salvo dos excepciones que después vamos a ver, estamos hablando de que el proceso va a ser irreversible, ¿sí? Una de las consecuencias del segundo principio es la necesidad de clasificar las transformaciones termodinámicas en reversibles e irreversibles. Se dirá que una transformación es reversible cuando una vez que la misma se ha realizado, es posible retornar el universo al estado inicial. O sea, dentro del universo, que está el sistema y el medio, se produce un proceso, ¿no? Una transformación. Una vez que se efectuó, si yo puedo retroceder, hacer la transformación al revés, diríamos, y volver al estado inicial, esa transformación es reversible si cuando volví al principio, todo quedó como estaba en ese punto. Yo parto de un estado, ¿sí? Realizo transformaciones, cambia el estado, ¿sí? Va a haber en juego calor, trabajo y demás. Si yo la hago al revés esa transformación, es decir, vuelvo ahora al estado inicial en forma reversa, podríamos decir, el sistema volvió a su estado inicial, ¿sí? Pero todo tiene que haber vuelto a su estado inicial, el medio también. Entonces, si se produce eso, ahí decimos que la transformación es reversible. ¿Y cómo sabemos cuándo se produce eso? O sea, Eso ¿cómo es lo, lo...? eso es lo difícil de ver. Todas las transformaciones reales son irreversibles. En la naturaleza, ¿sí? Todo es irreversible. Algunas más, algunas menos. Eso es lo que podemos saber a través del concepto de entropía y a través del concepto de segundo principio, ¿sí? Ahora, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con calor y todo lo que tiene que ver con rozamiento es irreversible. O sea, si sé que hay transferencia de calor, salvo dos excepciones, en el ideal nada más, que ya las vamos a ver. Y si hay rozamiento, ahí hablamos de irreversibilidad. O sea, en la realidad todo es irreversible. El tema es cuán irreversible es. ¿Sí? O sea, ¿y hasta dónde puedo llegar? Bueno, ahí está lo ideal, que serían las transformaciones reversibles. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Sí, sí, sí. Sí, Sí, porque sí, profe. acá como que el Sí, internet sí. estaba medio flojo. Sí, profe. Bueno, seguimos. Efectuada una transformación, habrá un conjunto de modificaciones en diversas partes del universo. Cuando uno hace una transformación, cosas cambian, ¿sí? Cambia la temperatura, cambia la presión, cambia el volumen del sistema, recibe calor, cede calor, ¿sí? Realiza trabajo, recibe trabajo, varía su energía interna, su entalpía. Bueno, es decir que si todas esas modificaciones pueden eliminarse sin introducir otras nuevas en otras partes del universo, el proceso será reversible. En caso contrario, irreversible. Es más de lo que veníamos diciendo. Entonces vamos con el tema del calor, que es lo que nos interesa acá, porque es lo que define la entropía, ¿no? La transmisión de calor siempre se realiza en el sentido de las temperaturas decrecientes. ¿Está bien? Lo que dice ahí. El calor siempre va del cuerpo a mayor temperatura, ¿sí? Por ejemplo, el cuerpo A está a una temperatura 1, y otro B de menor temperatura T2. Siempre el calor va, iría del más caliente que es A hacia el más frío que es B. Eso es lo natural. Por sí solo estamos hablando, ¿no? ¿Puede pasar el calor del cuerpo frío al cuerpo caliente? Una pregunta que les hago. Sí, profe. Sí. Que activo el chat por si alguno está por ahí. Suárez, ¿qué opina? ¿Puede pasar calor? O sea, estamos diciendo acá que siempre el calor
¿sí? Tiene el sentido de las temperaturas decrecientes, o sea, va del cuerpo caliente al cuerpo frío. Y yo les pregunto, ¿puede pasar calor del cuerpo frío al caliente? Uno dijo que sí, ¿el resto? Sí, Sí, se puede. Sí, se puede. ¿Cómo se puede? Si yo pongo algo caliente al lado de algo frío, ¿el calor va a ir del frío al caliente? No va al revés. Profe, naturalmente no, pero como ya vimos en el anterior PDF, se puede mediante un trabajo. Exactamente, Ezequiel, ¿no? Sí, sí. Sí, se puede, pero no naturalmente, no por sí solo. Hay que poner una máquina frigorífica, ¿sí? Hay que consumir un trabajo, como decía el enunciado de Clausius, ¿no? O sea, cuando le hacen esa pregunta es una pregunta tramposa, con esto de segundo principio. ¿Puede pasar el calor del cuerpo frío al caliente? Y usted pensando en Clausius dice, no, si siempre va del cuerpo caliente al frío, es imposible que vaya al revés. Claro, pero también dice Clausius, al menos que haya un consumo de trabajo al mismo tiempo. Es decir, si yo pongo una máquina frigorífica, la máquina frigorífica hace eso. Pasa calor de la fuente fría a la fuente caliente. Pero para eso necesito un trabajo. O sea, hacer mover con un trabajo neto a la máquina frigorífica. O sea, por sí solo no va. Yo no dije por sí solo. Ahora, si les cambio la pregunta y les digo, ¿puede pasar calor del cuerpo frío por sí solo al cuerpo caliente? Y no, así no. ¿Está? Bueno, pero naturalmente estamos hablando acá. Por sí solo el calor siempre va del cuerpo caliente al frío, ¿sí? Al de menor temperatura. Para que el proceso fuera reversible, o sea, esa transferencia de calor, para que sea reversible, sería necesario que la cantidad de calor Q transmitida pasara nuevamente a. O sea, el proceso inicial fue pasar calor del cuerpo caliente al cuerpo frío. Pasó naturalmente. Si ese proceso fuera reversible, sería posible ahora hacer al revés, ¿sí? Sacar ese calor del cuerpo frío, que lo recibió, que está ahora a mayor temperatura, para que vuelva a bajar su temperatura a la temperatura inicial, y enviar ese calor al cuerpo caliente, que se había enfriado, para que se caliente de vuelta y alcance su temperatura inicial, ¿sí? Si esto se pudiera hacer sin introducir modificaciones, el proceso sería reversible. Entonces vamos a hacerlo, como dice acá. Esto se podría obtener, o podría obtenerse intercalando entre ambos cuerpos una máquina frigorífica que restituiría el calor perdido por el cuerpo A. O sea, esa máquina frigorífica ahora va a tomar el calor del cuerpo B y lo va a llevar al cuerpo A. ¿Sí? Hay que sacarle todo el calor Q al cuerpo B. ¿No? Si recibió todo ese calor Q y ahora se lo saco, vuelve a estar a su temperatura el cuerpo B. Y si se lo doy al cuerpo A, el cuerpo A también va a estar a su temperatura. Entonces, sigamos. Para el funcionamiento de la máquina frigorífica, ¿sí? Debe recibir un trabajo W, ¿no? Para que funcione esa máquina necesita recibir un trabajo. Y el cuerpo A recibirá una cantidad de calor Q más W. Acuérdense que cuando la máquina frigorífica funcionaba, tomaba calor de la fuente fría, que acá sería B. ¿Cuánto calor tiene que tomar? Y tiene que tomar Q, para que B vuelva a su temperatura, para que se enfríe a su temperatura. Pero el calor que cedía a la fuente caliente, que sería acá, era el Q que sacaba de la fuente fría más el trabajo. Eso era por primer principio. O sea que el que recibe A va a ser superior al que había entregado. Es decir, que el cuerpo A tendría una mayor temperatura T1' que T1. ¿De acuerdo? O sea, primero se hizo el enfriamiento, o sea, la transmisión de calor de A a B. B quedó a mayor temperatura, A más frío. Para que todo vuelva al principio, puse la máquina frigorífica. Para que B se enfríe y vuelva a su temperatura, ¿sí? Y A se caliente ahora con ese calor que va a recibir y vuelve a su temperatura. Pero como la máquina va a transferir a la fuente caliente el calor que sacó de la fría más el trabajo que recibió, más el equivalente en calor del trabajo que recibió, ¿sí? Finalmente A va a quedar a mayor temperatura ahora que la inicial. Todavía no volvió el sistema a su estado inicial. B sí volvió, faltaría que A vuelva. Quedó a mayor temperatura. ¿Qué podemos hacer? Bueno, si se hace que el cuerpo A ceda al medio ambiente, o al medio, ¿sí? Que entregó el trabajo, si a ese medio se le cede la cantidad de calor Q, equivalente a ese trabajo W, Q' lo llamamos ese calor, que es equivalente a W, que consumió la máquina frigorífica, quedará también el cuerpo A en su estado inicial. Entonces,
El sistema quedó en su estado inicial. ¿eh? A quedó a la temperatura que tenía al principio, B quedó a la temperatura que tenía al principio. Bueno, pero ¿qué sucede? Se tendrá entonces el sistema constituido por los dos cuerpos en su estado inicial, que es lo que yo decía recién. Pero para ello se habrán introducido dos modificaciones en el medio. ¿Sí? Dicho medio habrá suministrado un trabajo W y habrá recibido una cantidad de calor equivalente Q'. O sea, este trabajo y este calor, ¿sí?, son equivalentes al, ¿cómo se llama?, entre sí. ¿Está bien? Pero ¿qué pasó? El medio gastó este trabajo para hacer funcionar la máquina. O sea que le está faltando esta cantidad de trabajo al medio. ¿Sí? Y ahora tiene una cantidad de calor el medio, Q', que es equivalente a ese trabajo. Está bien. Pero una cosa es tener trabajo, otra cosa es tener calor. Yo tendría que poder hacer que este calor que recibió, ¿sí?, el medio, lo transforme en el trabajo este W. ¿Me siguen hasta acá? Porque parece medio enroscado esto. Más o menos, sí, sí. Más o menos. Sí, sí, profe. Sí, sí, se entiende. Entonces, todavía no volvió todo al estado inicial. El sistema sí, pero el medio no. Y para que esta transformación, ¿sí?, de transferencia de calor de un cuerpo caliente al frío sea reversible, todo tendría que quedar como estaba al principio. Entonces, ¿hay alguna forma de que se transforme este calor en trabajo para que desaparezca ese calor del medio, que es lo que nos está sobrando, y para que le vuelva el trabajo al medio, el trabajo que tuvo que poner? ¿Hay alguna forma de transformar calor en trabajo? Sí, ¿cuál es? ¿Qué podemos poner para transformar calor en trabajo? Estuvimos viendo en el tema anterior. Una bomba de calor. No, convertir calor en trabajo. La bomba de calor era para pasar calor de una fuente a otra. La bomba de calor consumía trabajo. Yo necesito producir trabajo. Con este calor producir trabajo. ¿Qué tengo que poner? Lo que usamos habitualmente en nuestras vidas. ¿Qué usamos o qué se usa para transformar calor, energía térmica de una fuente caliente en trabajo? ¿Ni idea? No, profe, yo no sé. Es fácil, ¿eh? Y estuvimos viendo en todo el tema anterior. Tenemos una cierta cantidad de calor y la queremos transformar en un trabajo neto. ¿Qué usamos? La potencia. La potencia sería esto, lo que obtengo. Pero para obtener esa potencia, ¿qué uso? ¿Qué máquina uso? Una turbina, un motor. Una máquina térmica, chicos. Esto es lo que estuvimos, casi todo lo que estuvimos estudiando en el tema anterior. ¿Para qué sirve una máquina térmica? La máquina térmica toma calor de la fuente caliente, ¿sí?, produce ciclos, y en esos ciclos genera una cierta cantidad de trabajo neto. ¿De acuerdo? Sí, sí. Vamos, Sí, ahora sí, profe. explicaron, Sí, tengo profe. una cierta cantidad de calor y la quiero transformar en trabajo. Entonces, ¿qué pongo? Una máquina térmica, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿la máquina térmica podrá convertir toda esta cantidad de calor en todo este trabajo? Pues son equivalentes, ¿no? Si este trabajo era 10 kJ, el calor que tengo ahora en el medio es 10 kJ. Eso es el primer principio, ¿sí? Ahora, ¿puedo convertir estos 10 kJ de calor totalmente en trabajo? Creo que no. Creo que no. No, la O respuesta es sea, no. porque va un calor, va a A la donde fuente fría. donde va a salir de trabajo y después sale otro calor más también. Claro, exacto. No puede Claro, funcionar tiene una máquina pérdida con una siempre. sola fuente. Claro. Una máquina que cumpla ciclos para producir trabajo no puede trabajar con una sola fuente. O sea que yo no puedo convertir todo ese es el concepto de segundo principio clásico. No puedo convertir toda una cantidad de calor en un trabajo de valor equivalente, ¿sí? Siempre una parte la voy a tener que ceder a la fuente fría. O lo que es lo mismo, como dice Planck en su enunciado, que
Kelvin Planck, no puedo convertir, ¿sí? No puedo hacer funcionar una máquina con una sola fuente, ¿sí? Que funcione en forma cíclica y funcione con una sola fuente. Es decir, no voy a poder volver a hacer que todo este calor, ¿sí? Vuelva a hacer trabajo. Una parte la voy a tener que ceder a la fuente fría, o lo que es lo mismo, no voy a poder funcionar esta máquina con una sola fuente. Es decir, no voy a poder volver a obtener todo el trabajo que tenía una vez que se transforma en calor. Ese es el concepto de segundo principio. El calor es una forma de energía degradada, una forma en que se transfiere la energía y se va degradando. El trabajo no. El trabajo no tiene irreversibilidad, el trabajo. El trabajo siempre es reversible. Si vos estás transfiriendo energía por trabajo, no estás causando irreversibilidad. No estás variando la entropía, diríamos ahora. ¿Sí? Ahora, si tenés calor, siempre que haya calor, con diferencia de temperatura, ¿sí? Que es lo que decía acá. Esto lo decía al principio. Se lo señalo, tienen que le cambio el cursor a ver si lo ven. Mejor. Acá. Existiendo una diferencia apreciable de temperatura. Siempre que la transferencia de calor sea con un salto de temperatura apreciable, ¿sí? Que no sea infinitesimal el cambio de temperatura, sino que sea con un cambio apreciable de temperatura, ese calor que transfiero va a ser irreversible. Acá lo tienen escrito, fíjense qué dice. Como no es posible construir una máquina térmica que opere con una sola fuente, es totalmente imposible eliminar estas dos modificaciones sin introducir otras nuevas. Yo puedo seguir en el juego, pero no voy a llegar nunca al fin, ¿sí? Porque ya el calor se transfirió del cuerpo caliente al cuerpo frío con una cierta diferencia de temperatura, y eso es causa de irreversibilidad, ¿sí? O sea que la única forma en que puedo transferir calor y que sea reversible es a temperatura constante, sin cambio de temperatura, ¿sí? Seguimos leyendo. Es totalmente imposible eliminar estas dos modificaciones sin introducir otras nuevas, dice. En consecuencia, el proceso de transmisión de calor entre dos cuerpos a temperaturas diferentes es irreversible. ¿Tá? O sea, nuestras causas de irreversibilidad en los procesos térmicos es el calor. El trabajo no, el calor sí. La transferencia de calor reversible será un proceso ideal que corresponde al caso en que el que cede calor y el que recibe el calor se encuentran a igual temperatura. ¿Sí? Si la reciben con diferencia de temperaturas, estamos transfiriendo calor en forma irreversible. ¿Sí? Bueno, ahora vamos con el tema de entropía, porque hasta ahora no hablamos de entropía, hablamos solo de irreversibilidad. ¿Sí? ¿Cómo impacta la entropía en todo esto? ¿Sí? Bueno, la entropía va a ser quien me permite a mí diferenciar si un proceso es reversible o no. Bueno, vamos a ver este ciclo. ¿Ven este ciclo que está acá? ¿Es un ciclo esto que tenemos dibujado acá? No, porque... Sí. ¿Qué es esa ¿Es línea un ciclo? más? Pregunté nada. ¿Es un ciclo? No. ¿Cómo que no? ¿Y qué es la línea de punteada esa? No, es una transformación. Ah, ¿es una entonces transformación? sí. Entonces sí, es un Sí, ciclo. es un diagrama PV, fíjense, entre un estado 1 y un 2 se producen dos transformaciones. Un ciclo muy simple, es más bien un ciclo esquemático como para explicar esto fácilmente, ¿no? Cuando se hace una línea de trazo, en general cuando ves en un diagrama que representa una transformación termodinámica, una línea de trazos, es porque es irreversible. Se hace línea de trazo como indicando, bueno, ese es un camino posible que tuvo, no sabemos cuál es el camino, porque es irreversible, ¿sí? Cuando es reversible sabemos exactamente. Bueno, entonces, tengo un ciclo con dos transformaciones. La primera transformación es la 1,2, que es irreversible, ¿sí? Y después se cierra el ciclo con la 2,1, que es reversible. Ahora la pregunta es, sabiendo que esto es un ciclo, ¿este ciclo es reversible? No. No. Si una transformación es irreversible, ya el ciclo es irreversible también. Para que un ciclo sea reversible, todas tienen que ser reversibles. ¿Sí? Bueno. Vamos con aplicar el teorema de Clausius. Me corro esto, a ver si no me molesta. Vamos a aplicar esta, ¿te acuerdan la 6.1, la primera que escribimos? El teorema de Clausius a este ciclo. Como es un ciclo, lo puedo aplicar. Acá lo tienen, fíjense, la primera ecuación que escribí. Puse menor a 0, ¿por qué no puse igual a 0?
Porque es irreversible. Porque es Porque es un irreversible. ciclo irreversible. Por más que tenga una reversible, al tener una irreversible ya es irreversible el ciclo. Entonces, de la desigualdad de Clausius me quedo solamente con el menor. ¿Sí? Está escrito tal cual. Pero fíjense que puse calor irreversible. ¿Sí? Porque en el total ese calor va a ser irreversible. Porque una parte va a ser irreversible, la otra reversible, pero bueno, en el total es irreversible. Una integral cíclica, o sea, la integral cíclica es igual a la integral de las sumas de las distintas partes del ciclo. Es como parecido a lo que ustedes hacían en la integral de la suma, ¿vieron que era la suma de las integrales? ¿Se acuerdan de eso de matemática? Sí, sí, sí. Sí. La integral de una suma es la suma de las integrales. Bueno, acá lo mismo, ¿sí? Yo tengo la integral de una suma de transformaciones, que es mi ciclo, lo puedo desdoblar en la suma de las integrales de cada transformación. Entonces pongo Claro. la integral de 1 a 2, le puse la i para indicar que fui por el camino irreversible, esa es la primera, es esta, que es la integral acá, de q, ese es irreversible, sobre t, más la otra, la integral del estado inicial sería ahora para la 2,1, el 2, por el camino reversible a 1. Fíjense los límites de integración que los puse correctos. Siempre abajo va el inicial y arriba va el final. Para la segunda transformación el inicial es el 2, y por el camino reversible llego al 1, por eso le puse 2R. Del camino reversible al 1. ¿Sí? Ahora ese calor, ¿cómo es? Es reversible. Por eso le puse el subíndice R. Y esa suma, que da la integral del ciclo, es menor a 0. ¿Están de acuerdo con la 6,6? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¿Qué puedo hacer? Uno de los términos los puedo pasar para el otro lado de la desigualdad. ¿Sí? Como están sumando, paso este que está sumando, restando para el otro lado. ¿Lo ven acá? Bueno, y restar a 0, Sí. 0 desaparece. ¿Estamos de acuerdo con la 6,7? Sí, estamos de acuerdo. Del otro lado no escribí lo mismo que tenía, ¿no? Esta integral del irreversible. De 1 irreversible a 2. Bueno. ¿Qué más? ¿Qué es esto que tenemos acá? La integral de 2R a 1 diferencial de Q reversible sobre T. Eso es una entropía. Una variación de Es entropía. una variación de entropía. ¿Por qué? Porque la integral lo hacemos a lo largo de un Q reversible. Cuando esa integral abierta, fíjense que no hablamos de ciclo ahora, hablamos de integral entre dos estados. Porque si fuera cíclica reversible sería 0. Pero acá hablamos de dos estados, no hablamos de un ciclo. Bueno, esa integral que está ahí es tal cual una variación de entropía. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el límite inferior de la integral? 2. ¿Sí? ¿Y cuál es el superior? 1. 1. Entonces tendríamos que poner ese 1 menos ese 2 acá. Pero Claro. como está el menos adelante, no sé si lo hicieron en matemáticas, un menos Sí, delante sí, de la sí. integral permitía cambiar los Sí. límites de integración al revés, ¿no? No. O sea, No, eso no. igual después va a pasar lo mismo si no lo cambiamos al principio. Sí, va a pasar lo mismo, porque el resultado este te va a dar un signo Claro. y con este cambias el signo. Que Claro, es lo sí, mismo sí. que dar vuelta, Claro, sí. ¿sí? El valor de la integral del límite superior menos el inferior. Así que finalmente queda como está ahí, no es un error matemático. Porque si no, uno diría tendría que ser ese 1 menos ese 2. Final menos inicial. Claro, pero está el menos delante de la integral que hace cambiar los límites de integración. Es una propiedad de las integrales. Si vos tenés un menos delante de la integral, lo que hace matemáticamente es transformás ese menos en positivo y das vuelta a los límites de integración. O sea que quedaría la integral entre 1R y 2. Reemplazo el límite superior primero, que sería ese 2, menos ese 1. Bueno, ¿qué nos dice la 6,8? Y ya vamos cortando, porque nos quedan 5 minutitos. 5. Se pasa rápido, ¿no? Para mí por lo Sí. menos, no sé para ustedes. Pasa rápido. No, para nosotros no. Para ustedes Sí, no. sí. Fíjense que tenemos dos estados, el 1 y el 2. ¿Qué sucede si la integración, ¿sí?, es a lo largo? Porque fíjense que tienen entre 1 y 2 dos caminos distintos. Uno que es reversible y el otro que es irreversible. ¿Sí? ¿Qué sucede si la integración se hace a lo largo de un camino irreversible? ¿Qué va a dar? ¿Qué dice esta fórmula 6,8? Que va a dar menor que la variación de entropía. O sea que si lo escribiera de otra forma, la variación de entropía sería mayor al valor que yo obtengo de la integral. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bien. Sí. Fíjense, se los digo de otra forma para que vean esto.
¿Qué pasaría si yo pusiera acá reversible? Si pongo integral de Q reversible sobre T, ¿qué cambiaría en esta fórmula? ¿El signo menor sería igual o no? El signo de menor sería igual, exactamente, porque si lo hago a lo largo de un camino reversible, sabemos que este integral nos da la entropía. O sea que si acá dijera R, esto sería igual a la variación de entropía. Ahí sí sería la variación de entropía. Ahora, ¿qué pasa cuando la integral la resolvés? O sea, a lo largo de un camino que es irreversible, que es esto que está acá. ¿Cómo da esa integral? Da menor, da menor esto a la variación de entropía. O lo que es lo mismo, dicho al revés. Cuando el proceso es irreversible, ¿sí? Esa integral, o sea, la integral te va a dar un valor, perdón, la variación de entropía te va a dar un valor mayor a lo que dice esa integral. Cuando es reversible, ¿sí? La variación de entropía tiene un valor. Si la integral la haces a lo largo de un camino irreversible, ese valor da mayor. Es decir, en un proceso reversible tengo una entropía. Si el proceso es irreversible, la variación de entropía es mayor. Ese es el concepto. Eso es lo que dice esta fórmula, ¿sí? Que la variación de entropía es mayor en este proceso irreversible que en el reversible. Pasa que no sé si lo visualizan eso porque tendría que estar escrito al revés para que se interprete mejor. Sí, 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 yo... Denlo vuelta en su mente esto. Esto es variación de entropía, ¿sí? ¿Qué pasa si es irreversible el calor? Si la transformación es irreversible. Esa entropía es mayor que si fuera reversible. Porque si fuera reversible acá diría igual. Bueno, para un proceso elemental, digamos, si en lugar de ser un proceso entre dos estados definidos, es un proceso elemental, ds es mayor a el diferencial de calor sobre T. Nosotros habíamos visto al principio que esto era igual cuando el calor era reversible. Bueno, ahora es mayor. Es lo mismo que está en la 6.8, pero en forma diferencial, digamos, matemáticamente hablando. De estas ecuaciones se puede concluir que la variación de entropía de un sistema, durante un proceso irreversible es mayor que esa integral, evaluada en este proceso. En el caso límite de un proceso reversible, estas dos cantidades se vuelven iguales. Es lo que decíamos antes. Es necesario enfatizar que en estas relaciones T es la temperatura termodinámica de la frontera, o sea, ¿qué es T? Lo que ponemos T. Es la temperatura termodinámica de la frontera, a través de la cual el diferencial de calor se transfiere entre el sistema y el medio. Eso es T, la T que ponemos ahí. O sea, nosotros tenemos que buscar en la frontera, esto es lo primero que vimos en termodinámica, ¿se acuerdan? El calor, ¿dónde lo buscábamos? El calor no está dentro del sistema ni está en el medio. El calor está en la frontera, donde se intercambia. Claro, donde intercambia. Los sistemas lo que tienen es energía, que se puede mover de una parte a la otra, del sistema al medio, del medio al sistema, a través de la frontera. Ahí es calor, ¿sí? Entonces, esta temperatura es la temperatura con que se transfiere el calor. A eso se refiere. Cuidado con eso. No es la temperatura que está teniendo el sistema dentro, ¿sí? Es la temperatura con que se transfiere el calor. Bueno. Entropía e irreversibilidad ahora. Acá volvimos a escribir la ecuación 6.8, ¿sí? Que teníamos anteriormente. La cantidad de variación de entropía, delta S12, que se calcula como S2 menos S1, representa la variación de entropía del sistema. Para un proceso reversible se vuelve igual a la integral, esa integral, que representa la transferencia de entropía por medio de calor. Fíjense que están introduciendo un concepto nuevo, ¿sí?